Nadie me silencia, gritó el millonario, hasta que la empleada le respondió algo completamente inesperado. Dale like al video y déjanos tu comentario para seguir con nuestra historia. El atardecer dorado se filtraba entre los jazmines del extenso jardín de la hacienda Valdemar, mientras el aroma de las magnolias recién florecidas se entrelazaba con el olor a tierra húmeda después de la lluvia, creando una sinfonía aromática que contrastaba brutalmente con la electricidad tensa que cortaba el aire como un cuchillo en ese momento crucial. Alejandro Valdemar Mendoza, con sus imponentes 44 años, vestía un traje milanés de 20.000 euros que parecía haber sido tallado específicamente para su figura atlética, mantenida por entrenadores personales y dietistas de élite. Se alzaba como un coloso de soberbia ante la diminuta silueta arrodillada entre los parterres de flores. Sus ojos verdes esmeralda, herencia de generaciones de aristócratas castellanos que habían forjado el imperio energético de la dinastía Valdemar, ardían con una cólera contenida que raras veces necesitaba demostrar, pues su sola presencia bastaba para intimidar a cualquiera que osara contradecirlo. He sido muy claro al pedir claveles rojos, no estas aberraciones rosadas que has plantado. Su voz resonaba por todo el jardín como un trueno, haciendo que incluso las tórtolas dejaran de arrullar en el crepúsculo. ¿Acaso sabes quién soy yo? ¿Tienes la más mínima idea de con quién estás tratando? Soy Alejandro Valdemar Mendoza. Mi linaje construyó la mitad de esta región. Mi padre, don Fernando Valdemar, que en paz descanse, revolucionó este país con sus plantas de energía. ¿Y tú, una simple jardinera, te atreves a desobedecer mis instrucciones directas? Carmen Herrera Vega, de 36 años, permanecía de rodillas junto al cantero, sus manos curtidas por el trabajo honrado, aún sujetando delicadamente un esqueje de clavel que estaba a punto de sembrar cuando comenzó la tormenta verbal. Su cabello negro azabache, recogido en un moño sencillo y funcional, brillaba con destellos cobrizos bajo el sol poniente, enmarcando un rostro que, a pesar de las huellas dejadas por años de labor bajo el sol y el dolor de una viudez temprana, conservaba una belleza serena y noble que ninguna fortuna en productos de lujo podría adquirir. Permaneció en silencio durante largos instantes, sus ojos color miel fijos en la tierra húmeda frente a ella, como si estuviera reuniendo fuerzas desde algún lugar profundo de su alma. ¿Me estás escuchando, mujer? Alejandro avanzó un paso, su sombra cubriendo por completo la figura arrodillada de Carmen. Cuando hablo, la gente escucha. Cuando doy una orden, la gente obedece. Nadie, ¿me estás entendiendo? Nadie me silencia. Podría arruinar tu vida con una sola llamada telefónica. Podría asegurarme de que jamás vuelvas a trabajar en esta ciudad, en esta provincia, en este país. Así que te sugiero que... Su padre prefería los claveles rosados. La voz suave pero firme de Carmen cortó el discurso inflamado de Alejandro como una hoja de acero cortando la seda. Se incorporó lentamente, sacudiéndose la tierra de sus pantalones de trabajo desgastados, y por primera vez alzó la mirada para encontrarse con la suya. Don Fernando Valdemar pasó sus últimos 4 meses de vida pidiendo ver claveles rosados. Decía que le recordaban a su madre, su abuela, doña Esperanza, que cultivaba un jardín entero de ellos en Andalucía antes de emigrar a América. El rostro de Alejandro, que segundos antes estaba enrojecido de ira, palideció súbitamente como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Sus manos, que habían estado cerradas en puños, temblaron ligeramente. ¿Cómo te atreves a hablar de mi padre? Tú ni siquiera lo conociste. Él falleció hace 3 años y tú comenzaste a trabajar aquí hace apenas 8 meses. Carmen dio un paso adelante y había algo en su postura, una dignidad inquebrantable,
una fortaleza interior que hizo que Alejandro involuntariamente retrocediera un paso. Yo era la enfermera privada de su padre durante los últimos meses de su existencia, señor Valdemar. Antes de convertirme en jardinera, antes de perder a mi esposo, yo era enfermera. Su padre me contrató personalmente, en secreto, porque ya no confiaba en nadie más. Tenía asuntos que necesitaba revelar, secretos que precisaba confesar antes de partir, y sabía que sus días estaban contados. «¡Eso es imposible! ¡Mentira!», gritó Alejandro, pero su voz había perdido la convicción anterior. Mi padre me habría informado si... Nunca mencionó una enfermera privada. Los médicos dijeron que murió solo esa noche en el hospital. Él murió en calma, señor Valdemar, pero no murió solo, continuó Carmen, su voz adquiriendo una cualidad casi hipnótica. Yo sostenía su mano cuando exhaló su último aliento. Y antes de eso, durante esas largas noches de insomnio causadas por el sufrimiento, me contó muchas cosas. Cosas sobre usted, sobre su familia, sobre los secretos que cargaba y que lo estaban consumiendo por dentro más rápidamente que cualquier enfermedad. Alejandro tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente. Buscó apoyo en una de las columnas de piedra del cenador cercano, su respiración volviéndose superficial y acelerada. «Estás mintiendo. Tienes que estar mintiendo. ¿Por qué confiaría en una desconocida? ¿Por qué revelaría secretos familiares a alguien como tú?» «Porque a veces», respondió Carmen gentilmente, acercándose a él con la misma precaución con que se aproximaría a un animal herido. «Es más sencillo confesar nuestros pecados más profundos a alguien que no tiene conexión alguna con nuestro mundo, alguien que puede escuchar sin juzgar, alguien que puede ofrecer absolución sin consecuencias». Su padre se estaba muriendo, señor Valdemar, y no tenía terror a la muerte en sí, sino a morir sin que la verdad fuera conocida. ¿Qué verdad? La voz de Alejandro era ahora apenas un susurro ronco. ¿De qué estás hablando? Carmen respiró profundamente, mirando hacia el cielo, que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas con el anochecer que se aproximaba. Su madre, doña Cristina Mendoza de Valdemar, no falleció en un accidente automovilístico cuando usted tenía 6 años, como siempre le dijeron. Ella está viva, señor Valdemar. Ella está viva y residiendo en un monasterio en los Pirineos franceses desde hace 38 años. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. Alejandro se deslizó por la columna hasta quedar sentado en el suelo de piedra del cenador, su rostro una máscara de shock e incredulidad. «No, no puede ser. Vi el entierro. Recuerdo el ataúd, las flores, las personas llorando. Un ataúd vacío, señor Valdemar. Una representación elaborada orquestada por su padre para proteger la reputación familiar». Carmen se sentó cuidadosamente en un banco próximo, manteniendo una distancia respetuosa, pero quedando a la altura de sus ojos. Su madre sufrió lo que hoy llamaríamos depresión posparto severa después de su nacimiento. En aquella época, en familias como la suya, eso se consideraba una deshonra, una debilidad imperdonable. Cuando intentó quitarse la vida por 4ª vez, su padre tomó la decisión de internarla permanentemente y simular su muerte para evitar el escándalo. «Dios mío». Alejandro se cubrió el rostro con las manos, todo su cuerpo temblando. Todos estos años, todas esas visitas al cementerio, todas esas lágrimas que derramé sobre una tumba vacía. Su padre también derramó lágrimas verdaderas, dijo Carmen suavemente. Amaba a su madre profundamente, pero amaba más la imagen familiar, el imperio que había construido, el legado que quería dejar. Fue una elección que lo atormentó el resto de su vida. En sus últimos días me hizo prometer que algún día, cuando fuera el momento apropiado, le revelaría la verdad. ¿Por qué ahora? Alejandro levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y húmedos.
¿Por qué elegiste este momento cuando estaba siendo tan cruel contigo? Carmen sonrió tristemente, porque vi en usted la misma ira, la misma necesidad de controlar todo y a todos a su alrededor que tenía su padre, y vi hacia dónde conduce ese camino. Su padre murió solo, señor Valdemar, no porque no hubiera nadie que se preocupara por él, sino porque había alejado a todos con su necesidad de mantener las apariencias, con su obsesión por el control. No quería que usted siguiera el mismo sendero. Alejandro se puso de pie abruptamente, caminando hasta el borde del cenador y contemplando el jardín que ahora parecía diferente ante sus ojos. Los claveles rosados que minutos antes había llamado aberraciones, ahora parecían brillar con una luz suave y nostálgica. Realmente está viva. Mi madre realmente está viva. En el monasterio de Santa Teresa, en los Pirineos franceses, confirmó Carmen. Tomó el nombre de Hermana María de la Esperanza. Su padre enviaba dinero mensualmente al monasterio, oficialmente como donación benéfica. Ella no sabe que él murió. Las religiosas fueron instruidas para no darle noticias del mundo exterior, parte del acuerdo que su padre hizo con la abadesa. Necesito verla, dijo Alejandro, su voz quebrándose. Necesito decirle que no lo sabía, que habría ido a visitarla si lo hubiera sabido, que nunca la habría dejado sola todos estos años. Hay más, señor Valdemar, dijo Carmen gentilmente. Su madre no está sola en el monasterio. Hay alguien con ella, alguien que usted necesita conocer. Alejandro se volvió bruscamente. ¿Qué quieres decir con eso? Usted tiene una hermana, señor Valdemar, una hermana menor llamada Esperanza. Nació en el monasterio 8 meses después de que su madre fuera internada. Su padre nunca supo del embarazo. Esperanza fue criada por las monjas y ahora trabaja como doctora en una clínica para personas sin recursos en Toulouse. Tiene 37 años y no tiene idea de que tiene familia en España. El peso de estas revelaciones hizo que Alejandro tambaleara nuevamente. Se aferró a la barandilla del cenador, sus nudillos poniéndose blancos por la fuerza del agarre. Una hermana. Tengo una hermana. Todos estos años en soledad, pensando que era el último de los Valdemar, y tenía una hermana. Su padre descubrió sobre Esperanza apenas en el último año de vida, explicó Carmen. Por eso me contrató, en realidad. Había recibido una carta anónima con una fotografía de Esperanza. El parecido familiar era innegable. Quería investigar discretamente, y como enfermera, yo tenía una excusa plausible para viajar y hacer preguntas en hospitales y monasterios. ¿Y confirmaste que realmente es mi hermana? Hice una prueba de ADN discretamente. Esperanza donó sangre en una campaña en el hospital donde a veces hace trabajo voluntario. Conseguí una muestra de su padre. La confirmación es del 99.8%. Ella es su hermana, señor Valdemar, y por la fotografía que tengo, tiene los mismos ojos verdes esmeralda de la familia Valdemar. Alejandro permaneció en silencio durante largos minutos, asimilando la magnitud de lo que acababa de descubrir. El jardín a su alrededor parecía haber cambiado completamente, como si estuviera viendo un mundo nuevo a través de ojos diferentes. Las flores que antes había despreciado ahora cobraban un significado profundo, conectándolo con una madre que había creído muerta y una hermana cuya existencia ni siquiera había imaginado. «Carmen», dijo finalmente, su voz apenas audible, ¿Cómo pudiste cuidar de mi padre sabiendo todo esto, sabiendo las mentiras que había construido, el dolor que había causado? Porque al final, señor Valdemar, su padre era un hombre roto que necesitaba redención tanto como perdón, respondió Carmen. Y porque he aprendido que el odio solo engendra más sufrimiento. Su padre ya estaba pagando por sus decisiones con cada respiración dolorosa. Mi papel no era juzgarlo, sino ayudarlo a encontrar paz antes del final. Mi madre, ¿qué sabe ella sobre mí?
¿Recuerda cómo era yo de niño? Carmen sonrió con ternura. Ella conserva una medalla que usted perdió cuando tenía 5 años, el día antes de que fuera internada. La lleva colgada de su rosario. Las monjas dicen que reza por su pequeño Alejandro cada amanecer y cada anochecer. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro sin que él intentara detenerlas. Toda la furia, la arrogancia, el control férreo que había mantenido durante décadas se desmoronó en ese momento, dejándolo vulnerable y humano por primera vez en años. Carmen, viendo su dolor, se acercó sin decir palabra y colocó una mano reconfortante en su hombro. «¿Qué hago ahora?», preguntó él, su voz como la de un niño perdido. «¿Cómo enfrento todo esto? ¿Cómo reconstruyo una vida basada en mentiras?». «Un paso a la vez», respondió Carmen sabiamente. «Primero, debe procesar todo esto. Después, cuando esté listo, podemos planear cómo acercarse a su madre y a su hermana. Pero debe estar preparado, señor Valdemar. Este viaje cambiará todo lo que creía saber sobre usted mismo y su familia». La noche había caído completamente sobre el jardín, y las luces automáticas se encendieron, creando un ambiente mágico entre las flores. Alejandro miró a Carmen, realmente viéndola por primera vez, no como una empleada, sino como la mujer extraordinaria que había sido lo suficientemente valiente para confrontarlo con la verdad y lo suficientemente compasiva para sostenerlo mientras su mundo se desmoronaba y se reconstruía. «Carmen», dijo suavemente, «gracias, no solo por contarme la verdad, sino por la forma en que lo hiciste, por cuidar de mi padre cuando yo no pude, por...». Se detuvo, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante décadas. «No necesita agradecerme, señor Valdemar. Solo necesita decidir qué tipo de hombre quiere ser a partir de ahora, qué tipo de legado quiere dejar. Su padre vivió con sus secretos y murió con sus arrepentimientos. Usted tiene la oportunidad de elegir un camino diferente». Alejandro asintió, sintiendo como si estuviera despertando de un sueño de décadas. El jardín, las flores, Carmen, todo parecía más real, más vívido que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida adulta, no tenía un plan maestro, no tenía control absoluto sobre la situación. Y sorprendentemente, esa sensación no lo aterrorizaba, sino que lo liberaba. «Mañana», dijo finalmente, «mañana empezaremos a planear el viaje a Francia. Pero esta noche necesito estar solo para procesar todo esto. Carmen, podrías acompañarme, no como empleada, sino como la única persona que entiende realmente lo que está pasando». Carmen vaciló por un momento, consciente de las implicaciones de lo que él estaba pidiendo, pero viendo la vulnerabilidad genuina en sus ojos, asintió. «Por supuesto, señor Valdemar, estaré aquí el tiempo que necesite». Mientras caminaban juntos de regreso hacia la mansión, el jardín detrás de ellos parecía susurrar promesas de transformación y nuevos comienzos. Los claveles rosados, ahora claramente visibles bajo las luces nocturnas, se alzaban como pequeños faros de esperanza en la oscuridad, recordando que a veces las verdades más hermosas nacen de los terrenos más dolorosos. El primer capítulo de una historia de redención estaba comenzando, construido sobre los cimientos de secretos finalmente revelados y de 2 almas que habían encontrado el coraje para enfrentar el pasado y forjar un futuro completamente nuevo. Alejandro pasó la noche entera deambulando por su despacho privado, las revelaciones de Carmen resonando en su mente como campanas de una catedral lejana. Las paredes revestidas de caoba, que antes le daban una sensación de poder y solidez, ahora parecían cerrarse sobre él, sofocándolo con el peso de los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Había despedido a todo el servicio, diciendo que necesitaba estar solo,
Pero la verdad era que no podía soportar la idea de mantener su fachada habitual de control y autoridad cuando su mundo interior estaba en completo caos. A las 4 de la madrugada, incapaz de seguir solo con sus pensamientos, bajó hasta el jardín, donde encontró a Carmen aún trabajando bajo la luz tenue de los faroles ornamentales, trasplantando cuidadosamente los esquejes de claveles rosados al cantero principal, exactamente donde él había exigido originalmente los claveles rojos. ¿No duermes?, le preguntó, su voz ronca de emoción y cansancio. Carmen alzó la vista, sin mostrar sorpresa al verlo allí. Duermo poco desde que mi esposo murió, señor Valdemar. La noche es cuando puedo trabajar en paz, cuando puedo hablar con las plantas sin parecer loca, respondió con una pequeña sonrisa triste. ¿Y usted? Imagino que dormir debe ser imposible después de todo lo que revelé hoy. Alejandro se sentó en un banco de jardín cercano, sin importarle que su pijama de seda de 1.500 euros pudiera ensuciarse. Carmen, ¿puedo llamarte Carmen? Cuando ella asintió, continuó, necesito saberlo todo, cada detalle que mi padre te contó. Necesito entender cómo pudo vivir con estas mentiras durante tanto tiempo. Carmen limpió las manos en un trapo y se sentó en el suelo cerca de él, manteniéndose ocupada ordenando sus herramientas de jardinería mientras hablaba. Su padre era un hombre complejo, señor Alejandro. Fue educado en una época donde la apariencia familiar lo era todo. Su abuelo, don Ricardo Valdemar, era aún más rígido y controlador. Cuando su padre se enamoró de su madre, Cristina, fue el único acto de rebeldía que se permitió en toda su vida. Cristina era hija de un catedrático de universidad, clase media, considerada inadecuada para un Valdemar. Pero su padre luchó por esa unión, amenazó con renunciar a la herencia y eventualmente don Ricardo cedió. Nunca supe eso, murmuró Alejandro. Siempre me dijeron que mi madre era de una familia aristocrática de Barcelona. Otra mentira para mantener las apariencias, continuó Carmen. Su madre era brillante, señor Alejandro. Tenía un doctorado en filología, hablaba 6 idiomas, escribía ensayos literarios, pero después de casarse se esperaba que abandonara todo eso y se convirtiera en la esposa perfecta de alta sociedad. La depresión que vino tras su nacimiento fue, según me contó su padre, resultado no solo de cuestiones hormonales, sino del ahogamiento de su espíritu libre. Y mi padre eligió encerrarla en lugar de ayudarla, dijo Alejandro con amargura. Él creía que la estaba ayudando, dijo Carmen suavemente. En su mente, envuelta por la mentalidad de la época y la presión familiar, internar a su madre en un lugar donde pudiera recibir tratamiento era la solución más misericordiosa. El monasterio en los Pirineos era conocido por aceptar mujeres de la alta sociedad con problemas nerviosos. Recibían cuidados, tenían comodidad y sus familias podían visitarlas discretamente. Pero él nunca la visitó, dijo Alejandro, la acusación clara en su voz. No después del primer año, confirmó Carmen. Me dijo que en las primeras visitas su madre suplicaba volver a casa, verte. Prometía que sería mejor, que sería la esposa que él quería. Pero cuando se dio cuenta de que él nunca la llevaría de vuelta, dejó de hablarle. La última vez que la vio, ella simplemente lo miró y le dijo: «Has matado quien yo era, Fernando. Ahora déjame morir en paz». Él nunca regresó. Alejandro se levantó bruscamente y comenzó a caminar por el jardín, sus manos hundidas en los bolsillos. ¿Y Esperanza? ¿Cómo nació si mi madre estaba internada? Carmen vaciló antes de responder. Su padre sospechaba, pero nunca tuvo certeza. Había un médico en el monasterio, un psiquiatra joven e idealista que creía en métodos más humanizados de tratamiento. Pasaba mucho tiempo con su madre, tratando de ayudarla a través de conversaciones y arte-terapia. 10 meses después, Esperanza nació.
El médico desapareció poco después del nacimiento, transferido repentinamente a una clínica en Marruecos. Su madre nunca dijo quién era el padre de la niña. Dios mío. Alejandro se pasó las manos por el rostro. ¿Y mi padre simplemente aceptó eso? Él nunca lo supo, señor Alejandro. Las monjas ocultaron el embarazo y el nacimiento. Registraron a Esperanza como huérfana abandonada en la puerta del monasterio. Fue solo en el último año de vida, cuando recibió esa carta anónima, que su padre descubrió la verdad. ¿Quién envió la carta?, preguntó Alejandro. Su padre sospechaba que fue la propia abadesa, ahora una mujer muy anciana, queriendo limpiar su conciencia antes de morir. Pero nunca tuvimos confirmación, respondió Carmen. Alejandro dejó de caminar y miró fijamente a Carmen. ¿Por qué regresaste aquí después de que mi padre murió? ¿Por qué te postulaste para el empleo de jardinera? Carmen desvió la mirada, por primera vez mostrando incomodidad. Prometí a su padre que cuidaría de usted, de cierta manera, que me aseguraría de que conociera la verdad cuando fuera el momento adecuado. Y necesitaba el trabajo. Después de que mi esposo murió, dejando solo deudas y con una hija adolescente que criar, necesitaba cualquier empleo que pudiera conseguir. ¿Tu esposo cómo murió?, preguntó Alejandro, notando el dolor que cruzó el rostro de Carmen. Accidente laboral, respondió simplemente, pero había algo en su tono que sugería que había más en la historia. ¿Dónde trabajaba? Carmen alzó los ojos para encontrar los suyos. En la central eléctrica Valdemar Sur. Era ingeniero de seguridad. Murió cuando una turbina defectuosa explotó. La turbina que había reportado como necesitando reemplazo urgente 4 veces, pero la solicitud fue denegada porque la parada para mantenimiento costaría demasiado dinero en producción perdida. La sangre se desvaneció del rostro de Alejandro. ¿Cuándo sucedió eso? Hace 3 años y medio, 8 meses antes de que su padre enfermara, respondió Carmen, su voz neutra sin acusación, pero la verdad implícita era devastadora. Por eso mi padre te contrató, dijo Alejandro, entendiendo finalmente. Se sentía culpable. Descubrió la conexión solo después de contratarme, aclaró Carmen. Usé mi apellido de soltera en el hospital. Pero cuando se enteró, sí, se sintió responsable. Me dijo que había firmado personalmente la denegación de la solicitud de mantenimiento. Fue uno de los muchos arrepentimientos que cargaba. Alejandro se hundió en el banco nuevamente, el peso de todas estas revelaciones aplastándolo. Dios mío, Carmen, mi padre fue responsable de la muerte de tu esposo y aún así lo cuidaste. ¿Sostuviste su mano mientras moría? Su padre era un hombre destrozado al final, señor Alejandro, dijo Carmen suavemente. Estaba pagando por sus pecados con cada respiración dolorosa que daba. ¿Qué derecho tenía yo de negarle el poco consuelo que podía ofrecer? La ira no traería a mi Miguel de vuelta. El perdón, en cambio, me dio paz. ¿Cómo logras perdonar?, preguntó Alejandro, genuinamente perplejo. Si alguien fuera responsable de la muerte de alguien que amo, ¿yo buscaría venganza? ¿Destruiría vidas?, interrumpió Carmen suavemente. ¿Y qué lograría eso más que extender el dolor? Mi esposo está muerto, señor Alejandro. Nada puede cambiar eso. Pero mi hija está viva y ella me necesita completa, no consumida por el odio y la amargura. Tu hija, ¿cuántos años tiene? Lucía tiene 17 años. Es brillante, señor Alejandro. Tiene una beca completa en el Instituto Internacional. Quiere ser ingeniera. Dice que quiere construir cosas seguras para honrar la memoria de su padre. Carmen sonrió con orgullo materno. Ella no sabe sobre la conexión con la central eléctrica. Le dije solo que fue un accidente de trabajo. Alejandro permaneció en silencio durante largos momentos, procesando todo. Finalmente dijo, quiero conocerla, a Lucía, y quiero compensar de alguna manera. No, dijo Carmen firmemente.
Lucía no necesita cargar con el peso de pecados que no son suyos ni de usted. Ella es feliz, señor Alejandro. Tiene una madre que la ama, una educación excelente y un futuro prometedor por delante. No complique eso con culpa y dinero de conciencia pesada. Pero podría ayudar con la universidad, insistió Alejandro. Si realmente quiere ayudar, interrumpió Carmen, entonces cambie la forma en que operan las centrales eléctricas Valdemar. Implemente los protocolos de seguridad que son necesarios. Asegúrese de que ninguna otra familia pase por lo que pasó la mía. Ese sería el mejor memorial para mi esposo y para todos los demás que murieron, porque el beneficio se puso por encima de las personas. Alejandro asintió, aceptando la reprimenda implícita. Tienes razón, yo haré eso, lo prometo. Permanecieron en silencio por un tiempo, el único sonido siendo el canto de los grillos y el ocasional susurro de las hojas en la brisa nocturna. Finalmente, Alejandro habló nuevamente. Cuéntame más sobre mi madre. ¿Cómo está ahora? Carmen sonrió suavemente. Según mis fuentes en el monasterio, ha encontrado paz. Cuida el jardín del convento, especialmente los claveles. Enseña literatura a las novicias y a los niños de la escuela local. Es amada y respetada. Como hermana María de la Esperanza, encontró el propósito que le fue negado como Cristina Valdemar. ¿Se acuerda de mí?, preguntó Alejandro, su voz pequeña y vulnerable. Tiene un dibujo suyo de cuando era niño que guarda en su breviario, respondió Carmen. Las monjas dicen que reza por su pequeño Alejandro cada día. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Carmen se levantó y después de un momento de vacilación, puso una mano reconfortante en su hombro. Se quedaron así durante mucho tiempo, el poderoso magnate de la energía llorando como el niño que había perdido a su madre hace tantos años, y la humilde jardinera ofreciendo el consuelo que su padre nunca pudo dar o recibir. Cuando finalmente se calmó, Alejandro alzó la vista hacia Carmen. ¿Vendrías conmigo? A Francia, quiero decir, para ver a mi madre y conocer a Esperanza. No podría hacerlo solo. Carmen vaciló. Señor Alejandro, yo soy solo su jardinera. No sería apropiado. Eres mucho más que eso. Alejandro la interrumpió, y había algo en sus ojos que hizo que Carmen se sonrojara ligeramente. Eres la guardiana de los secretos de mi familia, la única persona en quien puedo confiar completamente. Por favor, acompáñame. Mi hija, comenzó Carmen, trae a Lucía también. Será una experiencia educativa para ella. Todos los gastos pagados, por supuesto, insistió Alejandro. Carmen dudó, pero algo en la vulnerabilidad de los ojos de Alejandro la hizo ceder. Está bien, pero solo como su asistente, nada más. Mientras planificaban el viaje en los días siguientes, Alejandro se encontraba en un estado de agitación constante. Las revelaciones habían removido algo profundo en él, algo que había estado enterrado bajo años de arrogancia y control. Se sorprendió prestando atención a detalles que antes habría ignorado. La forma en que Carmen hablaba con ternura a las plantas, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su hija, la gracia natural con la que se movía por el jardín como si fuera parte de él. La noche antes del viaje, él la encontró una vez más, trabajando en el jardín bajo las estrellas, esta vez podando los rosales que habían comenzado a florecer desde que ella llegó. Carmen, dijo suavemente, para no asustarla. ¿Nunca descansas? Ella sonrió sin levantar la vista de su trabajo. Las plantas no conocen horarios, señor Alejandro. Y yo, bueno, duermo mejor cuando sé que he hecho algo útil durante el día. ¿Cómo haces eso?, preguntó él, sentándose en el suelo junto a ella, algo que habría sido impensable meses atrás. ¿Hacer qué? Encontrar paz en cosas tan simples. Encontrar propósito en esto. Hizo un gesto hacia las flores. Carmen finalmente lo miró, sus ojos brillando suavemente bajo la luz de la luna. ¿Sabe lo que me dijo mi esposo el día antes de morir?,
me dijo. Carmen, las cosas más hermosas de la vida no se pueden comprar, no se pueden controlar, solo se pueden cuidar. Cuida de las flores, cuida de Lucía, cuida de tu corazón. Todo lo demás es solo ruido. Era un hombre sabio, dijo Alejandro en voz baja. Lo era, y habría querido que yo fuera feliz, que encontrara belleza incluso después de perderlo. Las plantas me enseñaron eso. Cada día pueden morir o florecer, dependiendo del cuidado que reciban. Elegí ser la cuidadora, no la destructora. Alejandro extendió la mano y hesitantemente tocó una de las flores que ella acababa de podar. ¿Piensas que es demasiado tarde para mí, para aprender a ser diferente? Señor Alejandro. Carmen puso su mano suavemente sobre la de él. Las plantas más fuertes son a menudo aquellas que crecen en el suelo más duro. Usted ha vivido en terreno difícil, pero eso no significa que no pueda florecer. Solo necesita aprender a cuidarse a sí mismo y a otros con la misma dedicación que ha puesto en controlar y dominar. En ese momento, bajo el cielo estrellado, rodeados del aroma dulce de las flores nocturnas, Alejandro sintió algo que no había experimentado en décadas: esperanza. No la esperanza calculada de un hombre de negocios planificando su próximo movimiento, sino la esperanza pura y vulnerable de un ser humano creyendo que el cambio real era posible. Mañana, dijo suavemente, mañana empezaremos a descubrir quién realmente soy bajo todas estas máscaras. Mañana, acordó Carmen, empezaremos a plantar semillas de un futuro diferente. Y en la quietud del jardín, con las flores como testigos silenciosos, dos almas heridas comenzaron a imaginar la posibilidad de curación, de redención, de una historia de amor que crecería no de la pasión ciega, sino del conocimiento profundo del dolor del otro y la elección consciente de crear belleza juntos. Recuerde, las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios en la vida de Alejandro Valdemar. Había contratado discretamente a un detective privado de confianza para verificar toda la información que Carmen había compartido, y cada detalle resultó ser verdadero. Las fotografías de Esperanza que el detective logró obtener mostraban a una mujer de belleza serena con los inconfundibles ojos verdes Valdemar, trabajando con niños en una clínica modesta en Toulouse, completamente ajena a la fortuna que le correspondía por derecho de nacimiento. Alejandro había cambiado visiblemente en esas semanas. Los empleados de la hacienda notaban que ya no gritaba, no hacía exigencias absurdas e incluso había comenzado a saludarlos por sus nombres. Pasaba horas en el jardín, frecuentemente conversando con Carmen mientras ella trabajaba, aprendiendo no solo sobre plantas y flores, sino sobre humildad, perdón y el verdadero valor de las cosas simples de la vida. «Voy a Francia mañana», anunció una tarde, encontrando a Carmen podando los claveles que ahora florecían en abundancia. «Necesito ver a mi madre y conocer a Esperanza». Carmen detuvo su trabajo y lo miró con preocupación. ¿Está seguro de que está preparado para esto, señor Alejandro? Son muchos años de heridas y secretos que desenmarañar. Nunca estaré completamente preparado, admitió, pero no puedo seguir posponiendo. Cada día que pasa es un día más perdido. Mi madre está envejeciendo y Esperanza merece saber que tiene familia. ¿Cómo va a abordar a Esperanza? Ella no tiene idea de quién es usted, preguntó Carmen. Primero iré al monasterio, hablaré con mi madre y la abadesa. Después, con la orientación de ellas, encontraré la mejor forma de acercarme a Esperanza, explicó Alejandro. Carmen, ¿podrías acompañarme? Conoces toda la historia y tu presencia sería reconfortante. Carmen se sorprendió. Señor Alejandro, yo soy solo su jardinera. No sería apropiado. Eres mucho más que eso.
interrumpió Alejandro, y había algo en sus ojos que hizo que Carmen se ruborizara ligeramente. Eres la guardiana de los secretos de mi familia, la única persona en quien puedo confiar completamente. Por favor, ven conmigo. Mi hija, comenzó Carmen. Trae a Lucía también. Será una experiencia educacional para ella. Todos los gastos pagados, por supuesto, insistió Alejandro. Carmen vaciló, pero algo en la vulnerabilidad de los ojos de Alejandro la hizo ceder. Está bien, pero solo como su asistente, nada más. El viaje a Francia fue surrealista para Carmen y Lucía. Nunca habían viajado en primera clase, nunca se habían alojado en hoteles 5 estrellas. Lucía, una adolescente inteligente y observadora, notó la tensión subyacente entre su madre y el patrón millonario, pero tuvo el buen juicio de no comentar nada. El monasterio de Santa Teresa estaba enclavado en las montañas, un edificio de piedra centenaria que parecía haber crecido orgánicamente de la propia montaña. Cuando Alejandro se quedó parado ante la puerta, temblando a pesar del abrigo caro, Carmen gentilmente tomó su brazo. «Valor», le susurró. Su madre ha esperado este momento durante décadas. La abadesa, una mujer anciana pero con ojos penetrantes y gentiles, los recibió en el locutorio. «Señor Valdemar», dijo en español perfecto, «me preguntaba cuándo finalmente vendría». «¿Usted sabía de mí?», preguntó Alejandro sorprendido. Su madre siempre supo que un día usted descubriría la verdad. Ha estado esperando, preparándose espiritualmente para este encuentro, respondió la monja. Está en el jardín. Pasa la mayor parte del tiempo allí. El jardín del monasterio era un paraíso de tranquilidad, con canteros geométricamente perfectos y un invernadero de cristal donde claveles de todos los colores florecían a pesar del frío alpino. En el centro, una mujer de cabello canoso, vestida con el hábito sencillo de monja, cuidaba delicadamente un cantero de claveles rosados. «Madre», la voz de Alejandro salió como un susurro estrangulado. Cristina Valdemar, ahora hermana María de la Esperanza, se volvió lentamente. Sus ojos, aún de un verde vibrante a pesar de la edad, se llenaron de lágrimas al ver al hijo que le había sido arrebatado hacía tanto tiempo. «Mi pequeño Alejandro», dijo, su voz temblando de emoción. «Mi niño». Alejandro corrió hacia ella como el niño que había sido una vez, cayendo de rodillas ante ella, abrazando su cintura mientras sollozaba. «Mamá, perdóname. No lo sabía. Pensé que habías muerto. Él me dijo que habías muerto». Cristina acarició el cabello de su hijo, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. «No hay nada que perdonar, hijo mío. Eras solo un niño. El perdón, si es necesario, es entre tu padre y yo, y eso fue resuelto hace mucho tiempo en mis oraciones». Pasaron horas conversando en el jardín, con Cristina contándole a Alejandro sobre su vida en el monasterio, sobre la paz que había encontrado, sobre esperanza. Carmen y Lucía se habían retirado discretamente para darles privacidad, pero Alejandro insistió en que se unieran a ellos. «Madre, esta es Carmen Herrera Vega», presentó Alejandro. «Ella cuidó a papá en sus últimos meses y ha sido mi salvación estas últimas semanas». Cristina tomó las manos de Carmen entre las suyas, estudiando su rostro con atención. «Tienes ojos bondadosos, hija mía. Veo por qué Fernando confió en ti y por qué mi Alejandro te valora tanto. Y esta es Lucía, la hija de Carmen», continuó Alejandro. Cristina sonrió calurosamente a la adolescente. «Tienes el brillo de la inteligencia en tus ojos, niña. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti». La conversación eventualmente se dirigió hacia Esperanza. «Ella no sabe nada de esto», explicó Cristina. «Para ella yo soy solo hermana María, una de las monjas que la criaron. Cree que sus padres biológicos la abandonaron. Era mejor así, más seguro para ella crecer sin el peso del apellido Valdemar. Pero ahora necesita saberlo», insistió Alejandro. «Tiene derecho a su herencia, a su familia. Cuidado, hijo mío.
advirtió Cristina. Esperanza ha construido una vida basada en sus propios logros, su propio mérito. Revelar todo esto podría destruir todo lo que cree sobre sí misma. Entonces, ¿cómo lo hago?, preguntó Alejandro desesperado. Con tiempo, paciencia y mucho cuidado, respondió Cristina. Ella viene a visitarme todos los domingos. Podrías empezar viniendo esos días, conociéndola gradualmente como un visitante del monasterio. Deja que se desarrolle una relación naturalmente antes de revelar la verdad. Alejandro estuvo de acuerdo, aunque la paciencia nunca había sido su virtud. En los domingos siguientes comenzó a visitar el monasterio, siempre acompañado por Carmen. Esperanza, una mujer graciosa con una sonrisa cálida que iluminaba todo su rostro, inicialmente fue cautelosa con el rico español que inexplicablemente comenzó a frecuentar el monasterio, pero gradualmente fue bajando la guardia. «¿Tienes algo familiar?», le dijo a Alejandro un domingo, después de varias semanas de conversaciones casuales. «Es extraño, pero siento que te conozco de algún lugar». Alejandro tuvo que usar todo su autocontrol para no contarlo todo en ese momento. Fue Carmen quien suavemente cambió de tema, salvándolo de arruinarlo todo. La revelación llegó finalmente en un domingo de otoño, cuando las hojas de los árboles alrededor del monasterio estaban en tonos dorados y rojizos. Cristina, con Alejandro y Carmen a su lado, se sentó con Esperanza en el jardín y gentilmente desveló la verdad de sus orígenes. La reacción de Esperanza fue una montaña rusa de emociones: shock, negación, ira, tristeza y finalmente una cautelosa aceptación. «Un hermano», dijo mirando a Alejandro con esos ojos Valdemar que eran tan parecidos a los suyos. «Siempre quise un hermano cuando era niña». «Lo tienes», dijo Alejandro, extendiendo la mano hacia ella. «Y siempre lo tendrás». Pero mientras la reunión familiar en Francia era agridulce y esperanzadora, las tormentas se formaban en España. La ausencia prolongada de Alejandro y sus cambios repentinos de comportamiento habían alertado a los tiburones corporativos que rondaban el imperio Valdemar. Su vicepresidente, Rodrigo Sánchez, un hombre ambicioso que durante años había esperado una oportunidad para tomar el control, comenzó a plantar semillas de duda en la junta directiva. «Alejandro está inestable», susurraba Sánchez en los oídos de los miembros de la junta. «Está descuidando los negocios, desperdiciando dinero de la empresa en viajes personales, y ahora he oído que está hablando de implementar reformas de seguridad costosas que cortarán nuestros beneficios a la mitad». Cuando Alejandro regresó a España con el compromiso de traer a Esperanza y establecerla en el país, encontró una rebelión corporativa completa esperándolo. La Junta había convocado una reunión de emergencia para discutir su competencia como CEO. «Esto es ridículo», tronó Alejandro en la sala de juntas, algo de su antiguo yo regresando ante la traición. «Esta empresa fue construida por mi padre, es mi derecho de nacimiento, y la estás destruyendo con tus decisiones emocionales», respondió Sánchez fríamente. «Las reformas de seguridad que estás proponiendo costarán miles de millones. ¿Para qué? Para calmar tu conciencia culpable». Fue Carmen quien había acompañado a Alejandro a la reunión como su nueva asistente personal, quien proporcionó la munición necesaria. Había pasado semanas compilando datos sobre accidentes en las centrales eléctricas, demandas judiciales pendientes y el costo real de la negligencia en seguridad. «Señores», dijo, levantándose y distribuyendo carpetas a cada miembro de la Junta, «lo que tienen en sus manos son los costos reales de la falta de seguridad. En los últimos 6 años, la empresa ha pagado más en indemnizaciones, multas y demandas de lo que costaría implementar todas las reformas propuestas por el señor Valdemar. Y eso sin contar el costo intangible en reputación y vidas humanas. ¿Quién es esta mujer?»,
preguntó Sánchez desdeñosamente. ¿Desde cuándo las jardineras participan en reuniones de la Junta? Ella es mi directora ejecutiva de responsabilidad corporativa, respondió Alejandro firmemente. Y tiene razón, estamos sangrando dinero por nuestra negligencia. Las reformas no son caridad, son sentido común empresarial. La batalla fue feroz, pero eventualmente Alejandro prevaleció, principalmente porque varios miembros de la Junta fueron influenciados por los datos irrefutables de Carmen y por el apoyo inesperado de algunos inversores internacionales que habían estado presionando por prácticas más sostenibles. Pero la victoria tuvo un precio. El estrés y la presión hicieron que Alejandro volviera parcialmente a sus viejos hábitos. Se volvió distante y frío nuevamente, sumergiéndose en el trabajo para demostrar que aún era el líder que la empresa necesitaba. Carmen observaba con preocupación mientras él se alejaba, cancelando cenas que habían planeado, ignorando sus intentos de conversación. «Te estás perdiendo de nuevo», le dijo una noche, encontrándolo solo en su despacho a las 3 de la madrugada, rodeado de informes financieros. «Estoy haciendo lo que necesita hacerse», respondió sin levantar la vista. «No puedo darme el lujo de ser débil ahora». «¿Débil?» Carmen se acercó a su escritorio. «¿Crees que mostrar humanidad es debilidad? ¿Que preocuparse por la gente es debilidad?» «En el mundo de los negocios, sí», respondió Alejandro amargamente. «Casi me devoran vivo porque mostré compasión». «No», dijo Carmen firmemente. «Intentaron devorarte porque amenazaste sus beneficios inflados construidos sobre el sufrimiento de otros. Hay una diferencia». Alejandro finalmente levantó la vista y Carmen se sorprendió al ver lo exhausto que parecía. «A veces me pregunto si no sería más fácil volver a ser quien era, ignorante, arrogante, pero en control». «Nunca estuviste en control», dijo Carmen suavemente. «Eras un prisionero de tu propia ira y soledad, igual que lo fue tu padre. No cometas el mismo error, Alejandro. No ahora que has encontrado a tu familia, que tienes la oportunidad de hacerlo diferente». Algo en el uso de su nombre sin el Señor hizo que Alejandro realmente la mirara. En los últimos meses había comenzado a verla no solo como una empleada o confidente, sino como algo más. Su fortaleza, su compasión, su integridad, todo en ella lo atraía de una manera que nunca había experimentado antes. «Carmen», dijo, levantándose y rodeando el escritorio. Hay algo que necesito decir». Pero Carmen dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No, Alejandro, no ahora. Estás vulnerable, confundido, y yo trabajo para ti. Sería inapropiado». «Al diablo con lo apropiado», explotó Alejandro. «Toda mi vida ha sido sobre lo que es apropiado, lo que se espera. Mira dónde me ha llevado». «Alejandro», dijo Carmen gentilmente pero firmemente, «perdí a mi esposo hace menos de 4 años. Acabas de descubrir que toda tu vida fue construida sobre mentiras. Ambos necesitamos tiempo para sanar antes de cualquier cosa». Alejandro quería argumentar, quería tomarla en sus brazos y demostrar que lo que sentía era real, no solo una reacción al trauma. Pero el respeto que había desarrollado por ella lo detuvo. «Tienes razón», dijo finalmente alejándose. «Como siempre tienes razón». «No siempre», dijo Carmen con una pequeña sonrisa. «Pero esta vez sí. Ve a casa, Alejandro. Duerme. Mañana Esperanza llega y necesitará toda tu fuerza y atención». La llegada de Esperanza a España fue otro terremoto en la vida cuidadosamente ordenada que Alejandro había conocido. Los medios olfatearon la historia. La hermana secreta del magnate de la energía, escondida en un monasterio francés durante décadas. Alejandro tuvo que usar toda su influencia para mantener los detalles más sórdidos fuera de los periódicos, protegiendo tanto a Esperanza como a su madre de la exposición cruel. Esperanza, por su parte, luchaba por adaptarse. La opulencia de la hacienda Valdemar la hacía sentir incómoda,
y frecuentemente escapaba al jardín, donde encontraba consuelo trabajando junto a Carmen. «¿Lo amas, verdad?», preguntó Esperanza un día mientras plantaban una nueva sección de claveles. Carmen casi dejó caer la pala. «¿De qué estás hablando? Mi hermano. Lo amas. Y él te ama a ti. Es obvio para cualquiera con ojos», dijo Esperanza con la franqueza que había heredado de la familia Valdemar. «Es complicado», respondió Carmen. «El amor siempre lo es», dijo Esperanza sabiamente, «pero eso no lo hace menos real o menos válido». Antes de que Carmen pudiera responder, oyeron gritos viniendo de la casa. Alejandro estaba al teléfono, su rostro pálido como el papel. «Ha habido un accidente en una de las centrales eléctricas», dijo, su voz temblando. «Una explosión. Hay muertos». El noticiero estaba en todas las pantallas. La central eléctrica Valdemar Norte había sufrido una explosión masiva. 6 trabajadores confirmados muertos, docenas heridos. La causa preliminar, una turbina defectuosa que había estado en la lista de mantenimiento durante meses. «Dios mío». Alejandro se desplomó en la silla más cercana. «Es exactamente como lo que pasó con tu esposo, Carmen». Carmen sintió su corazón apretarse, memorias dolorosas inundando de vuelta. Pero en lugar de retroceder, se acercó a Alejandro, poniendo una mano firme en su hombro. «Entonces, asegúrate de que estas muertes no sean en vano. Usa esto para forzar los cambios que son necesarios». Alejandro la miró, viendo no acusación sino apoyo en sus ojos. «Ven conmigo, a la central eléctrica. Te necesito allí». «Alejandro, no sé si pueda», comenzó Carmen, pensando en lo doloroso que sería estar en una central eléctrica nuevamente. «Por favor», le suplicó, «no puedo hacer esto solo». Carmen vaciló por un momento, viendo el dolor genuino y la desesperación en sus ojos. Finalmente asintió. «Está bien, pero prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que esta vez será diferente. Que no permitirás que el miedo o la presión te hagan retroceder, que usarás esto para hacer el cambio real que tanto tu padre como mi esposo habrían querido ver». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Te lo prometo, Carmen. Esta vez será diferente. Esta vez haremos lo correcto». La visita a la central eléctrica destruida fue un punto de inflexión definitivo en la vida de Alejandro Valdemar. Ver los rostros de las familias enlutadas, escuchar sus historias, sentir la misma desesperación que Carmen debió haber sentido cuando perdió a Miguel. Todo esto solidificó su determinación de cambiar no solo las prácticas de seguridad, sino la cultura corporativa entera del Imperio Valdemar. En los meses siguientes, Alejandro trabajó incansablemente para implementar reformas radicales. Creó la Fundación Miguel Herrera para Seguridad Industrial, nombrada en honor al esposo de Carmen, con un fondo multimillonario dedicado no solo a mejorar la seguridad en las empresas Valdemar, sino en toda la industria energética española. Él personalmente visitó cada central eléctrica, cada instalación, conversando con los trabajadores, escuchando sus preocupaciones, implementando sus sugerencias. Carmen estaba a su lado durante todo el proceso, oficialmente como su directora de responsabilidad social, pero en realidad como mucho más. Su conciencia, su ancla, su inspiración. Había traído a Lucía para trabajar medio tiempo en la fundación, ayudando con programas educativos para hijos de trabajadores, y la adolescente brillante había florecido en el papel. Esperanza también había encontrado su lugar, estableciendo una clínica médica gratuita en los barrios pobres de Madrid, financiada por su hermano, pero manteniendo la sencillez y valores que había aprendido en el monasterio. Cristina había decidido permanecer en el monasterio en Francia, pero ahora recibía visitas regulares de sus hijos y las videollamadas semanales traían alegría a sus últimos años. Fue en una tarde de primavera, exactamente un año después de aquel primer enfrentamiento en el jardín,
que todo cambió definitivamente entre Alejandro y Carmen. Estaban en el mismo cenador donde Alejandro había aprendido sobre los secretos de su familia, revisando los planos para un memorial a los trabajadores muertos en accidentes industriales. «Carmen», dijo Alejandro súbitamente, dejando los papeles a un lado. «Ya ha pasado suficiente tiempo». «¿Tiempo suficiente para qué?», preguntó, aunque sabía exactamente de qué estaba hablando. «Para que ambos sanemos, para descubrir quiénes somos más allá de nuestro dolor». Alejandro se levantó y se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Carmen Herrera Vega, me enseñaste lo que significa ser verdaderamente humano. Me mostraste que la verdadera fuerza viene de la vulnerabilidad, que el poder real viene del servicio a otros. Te amo no como mi empleada, no como mi salvadora, sino como la mujer que quiero a mi lado el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo?». Carmen miró el anillo. No una pieza ostentosa como sería esperado de un Valdemar, sino un elegante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas que recordaban las flores de tomillo que ella había plantado en memoria de su esposo. «Alejandro», comenzó, lágrimas rodando por su rostro, «yo también te amo, pero necesito que entiendas. No seré una esposa trofeo. No abandonaré mi trabajo, mis pasiones, quién soy. No querría que fueras diferente», dijo Alejandro fervorosamente. «Me enamoré de la mujer que se arrodilla en la tierra y hace crecer cosas hermosas, que enfrenta a millonarios arrogantes sin miedo, que perdona lo imperdonable. Quiero una compañera, Carmen, no un ornamento». «¿Y Lucía?», preguntó Carmen. «Ella es mi prioridad». «Será nuestra prioridad», corrigió Alejandro. «Ya hablé con ella, pedí su bendición». Dijo, y cito, «ya era hora de que ustedes dos dejaran de bailar alrededor de lo obvio». Carmen rió a través de las lágrimas. «Esa niña es imposible». «Salió a la madre», dijo Alejandro con una sonrisa. «Entonces, ¿cuál es tu respuesta?». «Sí», susurró Carmen, «1000 veces sí». La boda fue una celebración que rompió todas las convenciones sociales que el antiguo Alejandro habría considerado sagradas. Se realizó en el jardín de la hacienda, que Carmen había transformado en un paraíso de colores y fragancias. La lista de invitados incluía tanto magnates de la industria como trabajadores de las centrales eléctricas, tanto la élite social como las familias que Carmen había conocido a través de su trabajo benéfico. Cristina había viajado de Francia para la ocasión, oficiando la ceremonia con una licencia especial de la iglesia. Esperanza fue madrina de Carmen, mientras Lucía fue la dama de honor. Cuando Carmen caminó por el pasillo improvisado entre los canteros de claveles, usando un vestido sencillo pero elegante que ella misma había elegido, sin velo pero con una corona de flores del jardín en su cabello, Alejandro sintió como si estuviera viendo la primavera misma caminando hacia él. «Ustedes dos se encontraron a través del dolor», dijo Cristina durante la ceremonia, «pero eligieron construir algo hermoso a partir de él. El amor verdadero no es la ausencia de sufrimiento, sino la elección de crecer a través de él, juntos». Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos. Alejandro prometió: «Carmen, me enseñaste que las flores más hermosas a menudo crecen en el suelo más difícil. Prometo ser tu suelo firme, tu sol constante, tu lluvia gentil cuando sea necesario. Prometo honrar no solo a ti, sino las memorias y personas que te hicieron quien eres». Carmen respondió: «Alejandro, me mostraste que incluso el árbol más torcido puede enderezarse con cuidado y tiempo. Prometo ser tu jardinera paciente, tu compañera constante, tu voz de conciencia cuando sea necesario. Prometo amar no solo quien eres hoy, sino quien te estás convirtiendo cada día». La fiesta que siguió fue una mezcla ecléctica de tradiciones: música clásica alternándose con flamenco, caviar servido junto a paella, champán francés brindado junto con sangría artesanal. Alejandro bailó con Lucía,
prometiendo ser no un sustituto de su padre, sino un amigo y apoyo constante. Carmen bailó con trabajadores de las centrales eléctricas que le agradecieron con lágrimas en los ojos por los cambios que había inspirado. Rodrigo Sánchez, el vicepresidente que había tratado de derrocar a Alejandro, también había sido invitado, un gesto de Alejandro para mostrar que no guardaba rencores. Sorprendentemente, Sánchez se acercó a él durante la fiesta. «Estaba equivocado sobre ti, Valdemar», dijo extendiendo la mano. «Las reformas que implementaste, la fundación, todo esto, no solo mejoró nuestra imagen, sino que nuestros beneficios están mejor que nunca. Los inversores ESG están haciendo cola para trabajar con nosotros». «Carmen merece el crédito», respondió Alejandro, estrechando su mano. «Ella me enseñó que hacer lo correcto y hacer buenos negocios no son mutuamente excluyentes». Salto temporal. 5 años después. El jardín de la hacienda Valdemar estaba aún más exuberante que antes, si eso era posible. Pero ahora, además de las flores, también había el sonido de risas infantiles. Alejandro y Carmen estaban sentados en el cenador, ahora expandido para acomodar una familia más grande, observando a sus hijos gemelos de 4 años, Fernando y Cristina, nombrados en honor a los abuelos, persiguiendo mariposas entre los canteros de flores. Lucía, ahora de 22 años y en su último año de ingeniería, estaba sentada cerca, estudiando para sus exámenes finales, ocasionalmente levantando la vista para sonreír a sus hermanitos adoptivos. Había elegido especializarse en ingeniería de seguridad industrial, determinada a continuar el legado de prevención de accidentes que su madre y padrastro habían comenzado. Esperanza llegó con su esposo, un profesor de literatura que había conocido en uno de sus programas médicos comunitarios, y sus 2 hijos. La clínica que había fundado se había expandido a una red de 12 centros médicos, todos manteniendo el mismo compromiso con atención de calidad para personas sin recursos. «¿Noticias de mamá?», preguntó Alejandro cuando Esperanza se unió a ellos en el cenador. «Está bien, la nueva abadesa dice que es la monja más feliz del monasterio. Envía su amor y dice que está rezando por la nueva adquisición», respondió Esperanza, refiriéndose a la compra más reciente de Alejandro, una central eléctrica en bancarrota que planeaba transformar en modelo de seguridad y eficiencia. «Todavía no puedo creer que compraste la central eléctrica donde trabajaba Miguel», dijo Carmen, su mano encontrando la de Alejandro. «Era lo correcto que hacer», respondió Alejandro. «Vamos a convertirla en el ejemplo de lo que una central eléctrica puede ser cuando la seguridad y las personas se ponen en primer lugar. El memorial Miguel Herrera en la entrada recordará siempre por qué hacemos esto». Rodrigo Sánchez, quien se había convertido en un aliado cercano y ahora presidía el consejo de la fundación, llegó con su familia. «Alejandro, Carmen, los números del último trimestre», dijo, entregando una tablet. «La fundación ya ha capacitado a más de 15.000 trabajadores en protocolos de seguridad. Los accidentes fatales en la industria han caído un 82%. «Los números son importantes», dijo Carmen, observando a los gemelos ahora tratando de trepar un árbol bajo con la ayuda de Lucía. «Pero cada vida salvada tiene un rostro, una familia, una historia». «Hablando de historias», intervino Esperanza, «el documental sobre nuestra familia sale al aire el mes próximo. ¿Quieren saber si tienen alguna objeción de último momento?» Alejandro y Carmen se miraron. Habían acordado participar en el documental no por vanidad, sino porque creían que su historia podría inspirar a otras familias a confrontar sus secretos, a elegir el perdón sobre la amargura, a transformar privilegio en responsabilidad. «Sin objeciones», dijo Alejandro. «Es hora de que el mundo sepa que los Valdemar ya no son sinónimo de codicia y secretos, sino de redención y servicio». Mientras el sol se ponía sobre el jardín,
pintando todo en tonos dorados. La familia reunida representaba algo que había parecido imposible años atrás. Donde había secretos, ahora había transparencia. Donde había arrogancia, humildad. Donde había aislamiento, comunidad. Donde había muerte y desesperación, vida y esperanza. ¿Sabes?, dijo Alejandro, atrayendo a Carmen más cerca. A veces todavía no puedo creer que todo esto es real, que de un momento de ira y confrontación aquel día nació todo esto. Nadie me silencia, dijiste, recordó Carmen con una sonrisa. Poco sabías que yo no trataba de silenciarte, sino de hacer que finalmente hablaras de verdad, desde el corazón. Y lo lograste, dijo Alejandro besándola suavemente. Me diste voz para decir las cosas que realmente importan. Lucía se acercó con los gemelos, uno en cada mano, sus ropas sucias de tierra del jardín. Mamá, papá, Fernando dice que quiere plantar un árbol y Cristina quiere plantar flores alrededor de él. Entonces vamos a plantar, dijo Carmen levantándose, todos juntos. Y así, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, la familia Valdemar, ya no definida solo por sangre, sino por elección, amor y propósito compartido, se arrodilló en la tierra del jardín. Juntos plantaron un olivo, árbol símbolo de España y de paz, rodeado por flores de todos los colores, cada miembro de la familia contribuyendo con tierra, agua y cuidado. Era un retrato perfecto de transformación. De las raíces de secreto y dolor, a través del cultivo de verdad y perdón, había crecido un árbol familiar fuerte y hermoso, prometiendo sombra y belleza para las generaciones venideras. Cuando terminaron, sucios de tierra pero radiantes de alegría, Alejandro tomó el micrófono del sistema de sonido del jardín que habían instalado para fiestas familiares. «Un brindis», dijo, mientras Carmen distribuía vasos de zumo para los niños y vino para los adultos, a la jardinera que me enseñó que las palabras más poderosas no son «nadie me silencia», sino «te escucho», a la familia que elegimos crear, y al jardín de nuestras vidas, siempre creciendo, siempre floreciendo, siempre sorprendiéndonos con su belleza. ¡Salud!, brindaron todos, sus voces uniéndose en perfecta armonía. Epílogo. 10 años después. El documental sobre la familia Valdemar había ganado premios internacionales e inspirado cambios en políticas corporativas alrededor del mundo. La Fundación Miguel Herrera se había convertido en referencia mundial en seguridad industrial, salvando incontables vidas. Lucía se había convertido en una ingeniera renombrada, casada con un médico de seguridad laboral que conoció en una de las centrales eléctricas. Tenían 3 hijos y vivían cerca de la hacienda, ahora transformada en sede de la fundación y abierta al público como jardín botánico los fines de semana. Fernando y Cristina, ahora adolescentes, habían heredado la combinación perfecta de los genes Valdemar y Herrera, la determinación e inteligencia empresarial combinadas con compasión y amor por la tierra. Fernando mostraba aptitud para ingeniería sostenible, mientras Cristina había heredado el don de Carmen para la jardinería y el de Alejandro para los negocios, soñando con crear una empresa de agricultura urbana sustentable. Cristina había fallecido pacíficamente a los 90 años, rodeada de hijos y nietos en el monasterio, que había sido su hogar durante tanto tiempo. Sus últimas palabras fueron: «El perdón libera no solo a quien es perdonado, sino principalmente a quien perdona». Alejandro y Carmen, ahora en sus 50 y pocos años, estaban sentados en el mismo banco de jardín donde tantas revelaciones habían ocurrido. El jardín estaba en plena floración y podían escuchar a un grupo de niños de una escuela local en visita educativa, aprendiendo sobre botánica y la historia de la familia que había transformado tragedia en triunfo. Si alguien me hubiera dicho hace 15 años que estaría aquí, viviendo esta vida, me habría reído, dijo Alejandro, entrelazando sus dedos con los de Carmen.
ambas manos ahora marcadas por el trabajo en el jardín que hacían juntos cada mañana. La vida tiene formas sorprendentes de llevarnos donde necesitamos estar, respondió Carmen. A veces a través del dolor, a veces a través de la alegría, pero siempre a través del amor. Una joven periodista se acercó a ellos, parte de un equipo haciendo un reportaje de seguimiento una década después del documental original. Señor y señora Valdemar, si pudieran dar un consejo a familias luchando con secretos y heridas del pasado, ¿cuál sería? Alejandro y Carmen se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos después de años de compañerismo. Carmen respondió que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el suelo más fértil para el crecimiento, que el perdón no es debilidad, sino la mayor fuerza que existe, y que nunca es demasiado tarde para plantar semillas de cambio. ¡May!, añadió Alejandro, apretando la mano de Carmen, que a veces las respuestas más inesperadas a nuestros gritos de ira son exactamente las que necesitamos escuchar, que cuando decimos «nadie me silencia», el universo puede responder con alguien que no quiere silenciarnos, sino enseñarnos a hablar el lenguaje del corazón. La periodista agradeció y se alejó, dejando a la pareja en paz. Mientras el sol se ponía una vez más sobre el jardín de los Valdemar, Alejandro y Carmen permanecieron sentados en cómodo silencio, observando el legado vivo que habían creado juntos. No solo en flores y árboles, sino en vidas transformadas, en segundas oportunidades abrazadas, en amor que había triunfado sobre años de mentiras y dolor. «Gracias», susurró Alejandro en el oído de Carmen, como hacía cada día. «¿Por qué?», preguntó ella, como siempre preguntaba. «Por responderme aquel día, por no dejarme seguir gritando en el vacío, por mostrarme que había otra forma de vivir». Carmen se volvió y lo besó suavemente. «Gracias por dejarme responder, por estar dispuesto a escuchar, por demostrar que incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a amar». Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía, el jardín de la hacienda Valdemar continuaba creciendo, floreciendo, inspirando, un testamento vivo de que de las confrontaciones más improbables pueden nacer las más hermosas historias de amor y redención. Amigos, si llegaron hasta aquí, si esta historia tocó sus corazones de alguna manera, denle like, compártanla con alguien que necesita escuchar sobre el poder del perdón y la transformación, y comenten sus propias historias de superación. Suscríbanse al canal para más historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para cambiar, para perdonar, para amar. Hasta la próxima y recuerden, a veces las respuestas que no queremos escuchar son exactamente las que necesitamos para transformar nuestras vidas. Que todos encuentren sus propios jardines para cultivar y sus propias voces para no silenciar, sino liberar.